Otro domingo más aquí en la casa del Señor. Vamos a dar inicio aquí con la escuela dominical. Espero que todos tengan sus libros, ¿verdad? Si gustan ponerse de pie para dar una pequeña oración, para poner en manos este pequeño estudio en manos de nuestro Creador, de nuestro Señor Jesucristo, para que nos bendiga. Padre, te damos gracias nuevamente por este bendecido día, Señor. Ponemos en tus manos este estudio, Señor. Dispongo mi mente, mi espíritu, mi corazón para que tú obres en mí para poder proyectar lo que dice tu palabra, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que se encuentran aquí, que están dispuestos a brindar su espíritu, Señor, también por lo mismo. Venimos con esa hambre de aprender más de ti, de tu palabra, Señor. Gracias nuevamente, Señor, por este bendecido día. Gracias por este servicio. Bendice toda esta escritura que es tuya, Señor. En el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Siéntense, hermanos. Gracias. Si gustan acompañarme en la página 37, dice un propósito vivido. Dice la idea central. Vivimos nuestro designio mientras somos guiados y llenos del Espíritu. En la aplicación para la vida, dice, ¿has notado que a menudo quienes tienen mucho dinero donan a escuelas, proyectos educativos o médicos y otros? La idea es ayudar a mejorar la comunidad, dar recursos u oportunidades a quienes no tienen, etc. Son cosas que producen excelentes resultados, no me malentiendan, y debemos agradecer la generosidad. No obstante, nadie encontrará en esas obras filantrópicas su propósito en la vida. Y si alguien afirma lo contrario, solo será temporal, inferior y banal. Únicamente en Cristo podemos hallar nuestro verdadero fin y hacer un bien mayor que si fuésemos los mejores filántropos. Dios es Señor de señores y Rey de reyes. Tiene todos los recursos del mundo. Salmos 24:1, Romanos 11:36. Dice la buena noticia es que si dejamos que obre en nosotros por medio de su Espíritu Santo, capacitándonos y empoderándonos para hacer su voluntad, cosecharemos más frutos. Me llamó la atención con lo que dice aquí, de que no solo por las obras seremos llamados, ¿verdad? Entonces, vino a mí en este pasaje de Efesios 2, del 8 al 9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. En la siguiente página dice, ¿en qué dice la Biblia? Gálatas 5, 16 al 18. Una disculpa, creo que me pasé. Sí, me pasé una pregunta. ¿Quién guía tu vida? Si alguien está dispuesto a preguntar, ¿verdad? A responder. ¿Alguien que quisiera responder? Adelante. Amén. Pues Dios guía mi vida por medio del Espíritu Santo. Dice en Juan 16, 13 al 15, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber.
todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije, tomará lo mío y os hará saber. Amén. ¿Alguien más? Buenos días, que Dios me los bendiga. Buenos días. Pues sí, tenemos la guía que es nuestro Señor, ¿verdad? Pero también está en uno si uno le pone el tiempo al Señor o al mundo. Como dice en Proverbios, el capítulo 3 del 5 al 6, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. O sea, no depender de nuestro propio entendimiento nada más. Más si estamos en la palabra del Señor, es el que nos va a guiar siempre. Amén. Amén. ¿Alguien más? Hermana Idolina. Buenos días en esta mañana, Dios le bendiga. Esta palabra me lleva a pensar lo que siempre he pensado, que si no fuera por el Señor, nada sería yo. Él es el que nos guía. Aun cuando pasamos en la lucha y en la prueba, Él está con nosotros. Él es fiel y siempre lo ha sido porque es su promesa preciosa de Él. Entonces tenemos que aprender a confiar en esas promesas que el Señor nos las dio para nosotros. Nosotros como hijos de nuestros padres carnales tenemos valores, principios, muchas cosas atadas al cuello. Pues la palabra del Señor también dice que atemos los estatutos bíblicos, promesas, todo lo que hay en la Biblia es para nosotros. Entonces, ¿quién es tu guía? ¿Quién es tu guía en tu vida? Pues el Señor, porque sin Él no somos nada, no somos nadie. Somos un cero a la izquierda, pero gloria al Señor, porque ahorita ya vivimos bajo la gracia, que es un regalo precioso que el Señor nos dio. Amén. 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 ¿Alguien más? Déjenme les comparto los versículos. Salmos 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. En Romanos 11:36, porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Yo les voy a compartir, pues yo le puse la palabra de Dios, pero si no nos sometemos a su voluntad, el mundo lo hará. El mundo lo hará. Dice en Gálatas 5, del 16 al 18, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Dice el comentario, que el Señor nos permita vivir no de acuerdo con nuestras pasiones, buscando ser guiados por Él. Debemos ser llenos del Espíritu. Dice en Efesios 5, del 18 al 20, dice, no os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, pero no como algo místico, sino dejando que nos controle. Y no podrá hacerlo si la palabra de Dios no mora en nosotros. En Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Dice a continuación, por eso es vital creer las siguientes verdades. Número 1,
Debemos andar en el Espíritu diariamente. Esto no con nuestras fuerzas, sino buscando ser llenos con la palabra de Dios morando en nosotros. No hay otra manera de lograr el propósito por el cual nos creó. El Señor quiere hombres y mujeres sometidos a Él y que ceden el control al Espíritu Santo para hacer lo que Él quiere. Si no somos transformados, no estaremos completos. Qué interesante aquí el punto que da. ¿Cómo necesitamos nosotros dejarnos controlar por el Espíritu? Y aquí más adelante dice cómo se nota cuando el Espíritu en uno está morando a cuando uno no lo tiene. Dice, les quiero compartir en Gálatas 5, del 13 al 15. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Esto es lo que compartía Pablo. Esto es lo que compartía Pablo, que no por la libertad que nos da Jesucristo, nosotros lo vamos a convertir en libertinaje. Dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Dice el número 2, no busquemos hacer nuestra voluntad. Lo contrario a andar en el Espíritu es satisfacer los deseos de nuestra carne. Como Pablo dice, los propósitos son opuestos. No hay punto medio. ¿Vives para ti o con Dios? Debemos evitar ser llevados río abajo por la corriente de este mundo. En Efesios 2:2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo y siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ya lo hemos platicado anteriormente, que como cuando uno anduvo antes perdido, se dejaba guiar, ahora sí, seguir la corriente, como lo dice aquí. Porque fulanito o perenganito lo hace, yo también lo quiero hacer. Pero al final y al cabo terminamos vacíos. Lo venimos entendiendo ya cuando estamos conociendo la palabra de Dios, que realmente pues sí estábamos perdidos. Al ver nuestra vida pasada, es hasta, lo digo por mí, es hasta dar vergüenza, por lo mismo. Entonces, ¿cómo aquí nos recalca de que no debemos seguir la corriente del mundo? Porque ahora sí, aquí todo esto se queda, lo que debemos alimentar es nuestro espíritu con cosas positivas, que está aquí escrito en la Biblia. Dice, lo común de nuestra vida anterior, sin Cristo, sin esperanza, quien vive para Él, ya no lo hace para sí. ¿Sí lo entienden? Amén. Quien vive para Él, ya no lo hace para sí. O sea, ya no vivo para mí. Ya vivo para nuestro Dios Padre. Dice el punto 3. Dios nos ha dado su espíritu para vivir con un propósito. No debemos buscar otro referente ni seguir al mundo o a quienes nos rodean. Sin su guía estamos perdidos. ¿Cuál es la guía? La palabra de Dios. Amén. Amén. Pero como dice, Dios nos ha dado un espíritu para vivir con un propósito. Yo creo que todo el mundo nos hemos preguntado, ¿cuál es mi propósito? Ese es el punto 1. Buscar primero
a Dios. ¿Lo compartes? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Sí, es cuando realmente estamos perdidos, porque estamos buscando un propósito, pero buscamos el propósito de aquí, de la tierra, como ¿para qué soy bueno? Y empezamos a buscar las cosas materiales en todo lo que conlleva aquí la tierra. Pero principalmente no estamos buscando a Dios para que Dios nos dé esa guía. Y a Dios automáticamente, sin que nos demos cuenta, nos va a dar ese propósito. Así yo lo entiendo. Amén, porque todo lo que vivimos en el mundo se acaba y la palabra del Señor es eterna. Amén. Amén. Dice la pregunta 2, ¿satisfaces los deseos de la carne? Si alguien gusta compartir, yo sé que es una pregunta muy personal. Como A dice, ver, el hermano Oscar. Ah, buenos días, hermano. Buenos días. Pregunta 2. ¿Satisface los deseos de la carne? Pues yo creo que sí, sí los satisfacemos. En todo momento nosotros queremos comer más rico, estar en alguna posición de poder, de realizamiento personal, y nos fijamos mucho en esas cuestiones. Entonces, una cosa nos lleva a otro. Satisfacer los deseos de la carne, simplemente, como le digo, comer bien en un buen lugar nos hace a veces hacer cosas malas para tener los recursos. Es un ejemplo solamente. Sí. Y sí, creo que la mayoría satisfacemos los deseos de la carne, pero ¿hasta qué punto lo vamos a hacer? Porque si lo hacemos, podemos llegar a cometer algo que va en contra del propósito que usted menciona. O hasta mismo dejar de congregarse por poner primero un juego, ir a la pulga, como dicen, hacer fila en algún restaurante. Qué cosa, ¿verdad? 1 o 2 horas por ir a comer y aquí perdiendo lo que realmente nos alimenta, la palabra. Como el Thanksgiving, de eso, ¿verdad? Es cierto. Bueno, vamos a continuar. En Gálatas, capítulo 5, versículo del 19 al 21, dice, ¿alguien que quisiera leerlo? Amén. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Amén. Fuerte, ¿verdad? Y se queda poco, porque hay más de todo esto. Se queda poco. Dice, el pecado es abominación al Señor, una afrenta, una ofensa. El pecador busca satisfacción, errando el propósito y la voluntad de Dios, yendo tras dioses y promesas falsas. Las obras de la carne no tienen cabida en quien dice andar en el Espíritu, pues solo indicará que no pertenece a Dios, y entonces heredará corrupción y muerte eternas. Por eso es vital creer las siguientes verdades. Quien anda en la carne cosechará más pecado.
tal obra se manifiesta, hay una larga lista, desde lo más trivial, como pleitos, hasta homicidios. Sin embargo, lo señalado por Pablo en Gálatas 5 no es una lista exhaustiva, hay una variedad, pero todo pecado es uno solo, el carnal. Dice el número 2, quien anda en el Espíritu no puede ni debe practicar el pecado. Son dos estilos de vida, como los caminos que menciona en Salmos 1. ¿Alguien quisiera buscarme Salmos 1? Está cortito, nomás para que si alguien lo quisiera leer. No son muchos versículos. ¿Alguien dijo yo? Amén. Ahí van con el micrófono, ahí van con el micrófono. Salmos 1. Sí, todo. Qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones. No, todo, Oh, perdón. todo. Ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. No sucede lo mismo con los malos. Son como paja inútil que esparce el viento. Serán condenados cuando llegue el juicio. Los pecadores no tendrán lugar entre los justos, pues el Señor cuida, perdón, es que mi teléfono está quebrado, cuida de los justos. Cuida ¿qué dice? Ya se me pasó, perdón. Pues el Señor cuida del ser de los justos, pero la senda de los malos lleva a la destrucción. Amén. Como aquí lo dice, no tiene cabida el uno junto al otro, son antagonistas. O sea, sí lo entienden, ¿verdad? No se pueden mezclar. O eres frío o eres caliente, como dicen. O sea, dígale. Sí, está bien. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en los consejos del impío, ni se deleita en los caminos del pecador, ni se siente en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y su ley medita de día y de noche. Y su furor los aterrará, diciendo, pero yo mismo me he congregado. Ay, perdón, se me movió. Me movió al 2. Es la Reina Valera. No, es la otra, pastor, sí. Pero es muy parecida a la Reina Valera al principio, donde dice, cuán aventurado es el hombre que no anda en los consejos del impío. Es muy parecido. Es lo que le quería compartir. Okay, gracias. Un aplauso. Amén. Dice el punto 3, dice, el pecado tendrá un futuro funesto, triste, lastimoso, desgraciado. Es lo que nos va a pasar si andamos en el pecado. Va a ser un triste final. Promete felicidad y satisfacción, pero solo produce ruina, dolor, aflicción, muerte y amargura. Andar en las obras de la carne
te llevará a la condenación por siempre, aunque si vives en el Espíritu, te conducirá a la eternidad. Pablo afirma que cuando los hombres no tienen a bien reconocer a Dios, dice en Romanos capítulo 1, versículo 28, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Recordemos que los romanos, ellos adoran imágenes, de todo, hasta una silla. O sea, por eso, como dice aquí, y como ellos no aprobaron tener a un Dios, Dios les entregó, o sea, prácticamente los maldijo. Les entregó una mente reprobada por no creer en Él, para hacer cosas que no convienen, que hasta hoy se siguen haciendo. Dice en Romanos 1:32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que lo practican. Dice la pregunta 3, ¿el reino de Dios una herencia para ti? Amén. Claro, pero hay un largo camino. Yo pienso que en mi caso sería por gracia, por la gracia de Cristo. Sería, para mí, yo no sería una herencia. Yo no soy, o sea, claramente mi raza no es el pueblo de Cristo. O sea, yo soy uno de los impios, pero por gracia en Jesucristo. No por la ley no. En gracia por Jesucristo ya somos llamados. Y es por su gracia, no por... Bueno, eso, ahora sí, tú te haces la pregunta a ti, a tu forma, ¿verdad? Yo la entiendo así. Sí, es una herencia para mí, pero hay un largo tramo. Para yo obtener esa herencia necesito trabajar mucho. O sea, ese es, para obtener esa herencia, o sea, hay mucho. Sí, todos queremos, pero realmente, ¿qué necesitamos para obtener esa herencia? Exactamente, está para todos. ¿Quién? Ay, perdón. ¿Puedo dar una opinión? Sí, sí. Por favor. Bienvenido, Gálatas gracias. 3:13. Perdón. Gálatas 3:13 dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Dice, porque maldito todo el que es colgado de un madero. ¿Para qué hizo eso Cristo? Dice para el versículo 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, ahí está la bendición del pacto, alcanzase a los gentiles, esos somos nosotros, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y el 29 termina diciendo, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Jesucristo nos injertó en la promesa para el pueblo de Israel en su gran misericordia, como bien dice. Gloria a Dios. Quiero compartirles en Juan 3:18, dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es un poco largo lo que les quiero compartir. Los significados de estos pecados que mencionó ahorita en el pasaje del hermano Mague. Fornicación, adulterio y lascivia. Es un deseo descontrolado por el placer y eran parte de la vida cotidiana de los romanos. Era una impureza que prácticamente los separaba.
naturalmente de Dios. Dice la idolatría, significa adorar a otros dioses en lugar de a Dios. Hechicería es el arte supersticioso de hechizar. Creo que es muy claro, ¿verdad? La enemistad es hostilidad hacia otra gente y los pleitos y representan una rivalidad que ha resultado en disputas. Los celos. O sea, es una de tantas, muchos no vienen aquí, pero es una lista infinita. Los celos implican un deseo erróneo por lo que no es nuestro. La ira es un enojo que se sale de control. La contienda implica lucha, pelea de alguien que quiere un trabajo o posición para beneficiarse. La disensión es lo opuesto a la unidad. Alguien que separa algún grupo, una familia, un grupo de hermanos, una iglesia, trabajadores. Esa es la disensión. Una manzana podrida. Piedra de tropiezo. La herejía es una creencia divisiva porque niega una doctrina establecida. ¿Qué doctrina está establecida ya? Exactamente. La palabra de Dios. Ni se quita ni se pone. Así como está, así es. Punto. Envidia es un malestar porque alguien tiene algo que yo no tengo. Homicidio, quitar la vida a una persona. Borracheras, es perder el control con bebidas alcohólicas. Orgías, son reuniones en las que se practican el sexo sin moderación. Como Pablo dice, estos pecados no son todos, lo cual nos da una idea de qué habla. Quiere asegurarse de que entendemos quien se caracteriza por practicarlas no tendrá la vida eterna. ¿Alguien que me quiera acompañar? Del hermano. Está en Primera de Pedro, capítulo 1 del 4 al 9, dice, para que una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien améis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegrarte en gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Simplemente estar en la obediencia para estar en esa herencia de salvación que el Señor nos tiene preparado para nosotros. Amén. Aprovechando, hermana, lea la cita que sigue, por favor. De Gálatas, Ujú. capítulo 5 del 22 al 26. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. Amén. Gracias. Dice, existen dos caminos, uno hacia la destrucción y otro a la vida eterna.
Así como hay fruto malo, obras de la carne, hay bueno. Es importante examinar si en verdad estamos en el Espíritu o únicamente tenemos una vida religiosa. Ahí viene lo que les comentaba ahorita. Se da de uno o de otro, lo cual se mostrará no solo en aspecto de nuestro carácter, sino en el amor los unos por los otros. Por eso es vital creer las siguientes verdades. Ahorita leemos la otra pregunta. Dice, punto número 1. No se puede fingir andar en el Espíritu porque hay una evidencia incontrovertible. Así como andar en las obras de la carne produce más pecado, y en el Espíritu dará un fruto agradable al Señor. Como muchos han dicho aquí que de repente les preguntan, oye, ¿tú eres cristiano? Solo ellos saben por qué lo pueden notar. A uno que no lo es. ¿Cómo es el pastor? En la forma de hablar, de cómo te diriges. Solito va fluyendo el Espíritu Santo. Me gustó esa señal, brother. ¿Cómo lo hizo? Me gustó esa señal, estuvo muy buena. Dice, y evidente, es tangible y evidente, validando nuestra fe. Que Él nos permita darlo siempre, buscando que sea para su gloria. Punto número 2. Quien es hijo de Dios evidenciará haber muerto así. Creo que ya sabemos a lo que se refiere. Ya no vivirás según sus pasiones y deseos, sino para aquel que lo salvó. Ahora hay un deseo renovado por dejar atrás las obras de la carne, sabiéndose deudor de quien ahora es su amo. Nosotros tenemos una deuda, a eso se refiere. Tenemos que tener en nuestra mente que le estamos debiendo a un Salvador. Dice en Romanos, si alguien quisiera leerlo, adelante, hermano. Del 12 al 17. Así que, hermanos deudores, somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivéis conforme a la carne, moriráis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, vivirás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo de testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comprobables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén. Amén, gracias. Dice en Primera de Juan, del 2 al 6. Dice, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo, mostrando mucho amor, dando palabra. ¿Qué más hizo nuestro Señor Jesucristo? No, milagros no, ¿verdad? No vamos a hacer, obviamente que no. Los frutos del Espíritu Santo. Amén. Todo conlleva eso. Dice en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
Regresando a la pregunta 4, ¿vives en el Espíritu o en tus fuerzas? ¿Algún valiente? Hay muchos, ¿verdad? Otra vez, ¿vives en el Espíritu o en tus fuerzas? Pues es que realmente no debemos de guiarnos por nuestras propias fuerzas, más en la palabra del Señor, como dice en Efesios del capítulo 6 del 10 al 11. La armadura de Dios, por lo demás, hermanos míos, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Aprender a escuchar y demostrar agradecimiento más también, pero no irnos por nuestras propias fuerzas. Amén. Dice la pregunta, ¿vives en el Espíritu o en tus fuerzas? Hermanos, como hijos de Dios, aún hacemos en nuestras fuerzas. ¿Por qué? Porque a veces no nos queremos someter a Dios. Y ahí andamos afanados, ahí andamos cargados, con morral cargado, sabiendo que, dice el Señor, buscar el reino de su justicia y si todo viene por añadidura. Ah, no, pero somos tercos. No, yo tengo que trabajar. No, yo tengo que hacer esto. No, el Señor está diciendo, búscame primero a mí, dice, búscame. Dice, abriré las ventanas de los cielos. Si las ventanas de la iglesia aquí están enormes, ¿cómo estarán las de los cielos? Ahí está la promesa. Pero no queremos obedecer. Queremos hacer las cosas en nuestras fuerzas y cuando las hacemos en nuestras fuerzas, viene la lucha. Cuando ya pasamos la lucha, digo, demasiado tarde. Tenemos que aprender a depender del Señor, no del trabajo, no del sueldo, ni de nuestra propia vida, porque no nos pertenece, es del Señor. Amén. Muy bien. Buen punto. Dice el número 3, el fruto no debe ser solo interno. Qué importante lo que dice aquí. Esto no será secreto de unos. El hecho de andar por el Espíritu será un reflejo del camino en nuestra alma. Dice la pregunta 5, ¿practicas el fruto del Espíritu? ¿Lo practican, hermanos? Hay que hacer lo mejor posible. Amor, fruto, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Amén. Tenemos que tener, Pastor, adelante, buenos días. pásenle. ¿Qué era lo que le pedía Pablo a Dios que le quitara? Un aguijón en la carne. ¿Acaso será nuestro aguijón esos tropiezos que nosotros demos? Cuando dijo él, bástate de mi gracia. Es por eso. Si fuéramos perfectos. Las obras de la carne, o sea, lo dijo ahorita, y yo creo que a lo mejor nos confundimos un poquito, porque está diciendo cuáles son las obras de la carne, que el apóstol era comer, es una necesidad comer, no podemos decir que eso es la carne, tenemos que comer, si no nos morimos. Entonces, él está diciendo muy fácil, es adulterio, andamos en adulterio, si andamos en adulterio, andamos en la carne, fornicación, andamos en la carne. Si andamos en inmundicia, que es lo mismo, está hablando de 3 pecados sexuales. Lascivia, el 4º pecado sexual. Si andamos en pecados sexuales, andamos pecando en la carne, ¿sí? O sea, idolatría,
¿Andamos en idolatría? No. O sea, ¿andamos en hechicerías? Aquí hay algunos que sí parecemos brujos, pero no andamos en hechicerías. O sea, enemistades, tenemos que esforzarnos para no andar en enemistades. Pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Termina con pecados, los que más pone enfrente y termina con ellos son pecados sexuales. Cuando estamos en pecados sexuales, vamos a mentir, vamos a robar, vamos a hacer de todo. Tenemos que empezar por cuidar eso, los pecados sexuales que viven en nosotros y controlarlos. Ahora, ¿vivimos por el Espíritu o por nuestras fuerzas? Tenemos que esforzarnos para vivir en el Espíritu. Amén. ¿Sí? O sea, tenemos que poner, el Señor quiere que lo amemos con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Amén. Entonces tenemos que esforzarnos para vivir en el Espíritu. Amén. Les quería compartir aquí de los frutos. Dice, el amor es el de Dios, una benevolencia inconquistable que busca lo mejor incluso para quienes no lo hacen para nosotros. Gozo es una satisfacción basada en Él. Paz, descansa en el Señor. Paciencia es una actitud de gracia hacia nosotros. Dice, fe es la característica de gente confiable. Benignidad tienen implicaciones en grados. Se refiere a una persona que tiende naturalmente a la bondad, cuya esencia parece predispuesta al bien. Amabilidad, generosidad, paciencia, calma. Bondad se refiere a la esencia de la vida celestial y a la manera en que una persona que se asemeja a Cristo trata a los demás. Mansedumbre significa someterse a Dios, ser considerado. Templanza se refiere al dominio propio de uno, según se mencionó, como con las obras de la carne. Dicen, ponlo en práctica. Debemos andar por el Espíritu para combatir nuestros deseos pecaminosos. Punto número 2. Debemos rechazar las obras de la carne. Punto número 3. Debemos buscar agradar a Dios con todo en nuestra vida. Estuvo muy bonito esto, la verdad. Bueno, todo lo que lleva este libro es muy importante para nosotros aplicarlo. La verdad espero de todo corazón que prestemos oído o vuélvanlo a leer para hacer lo mejor posible. Como dijo el pastor, hay que esforzarnos y siempre poner en la mira hacia arriba para que Él nos guíe. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias por esta enseñanza que nos has dado hoy, Señor. Gracias por ponernos esta hermosa palabra para nosotros poder hacer lo mejor posible.